Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Nuevamente un gusto verlos. José por acá que nos acompaña. Y a mi tía Catalina, bienvenida. Les pido que por favor me acompañen un momento ahí a Éxodo 19. El texto de la lectura. Éxodo 19, y quiero que presten atención a dos versículos en particular. ¿Están todos ahí en Éxodo 19? Dice el versículo 5 y el versículo 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Pregunto, mis hermanos, esos textos, esas palabras fueron dirigidas ¿a cuál pueblo? En ese momento específico, al pueblo de Israel, ¿verdad? Al único pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Lo sorprendente es que en el texto que vamos a predicar hoy, en Primera de Pedro, ese texto se hace realidad en nosotros. Así que cuando Dios dijo eso a Moisés, no estaba pensando únicamente en el pueblo judío étnico, estaba pensando en el verdadero pueblo de Dios, que ha estado siempre y que estará, y que ahora es la iglesia. Vayan conmigo por favor a Primera de Pedro. Estamos ya hace algunos meses estudiando Primera de Pedro texto a texto, y hoy nos encontramos en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Yo he titulado mi sermón, Jesucristo, la piedra desechada por los hombres, pero escogida por Dios. La piedra desechada por los hombres, Jesucristo, pero escogida por Dios. El Mesías en el judaísmo y la visión del judaísmo de Jesús
es rechazado en el judaísmo como un demandante del Mesías judío fallido. O sea, para un judío el día de hoy, Jesús como el Mesías es un Mesías fallido. Es un falso profeta. Por la mayoría de las denominaciones judías, así tienen a Jesús el día de hoy. El judaísmo también considera la adoración de cualquier persona como una forma de idolatría. Por eso ahora, cuando se empieza a predicar el Evangelio y se empieza a adorar a Jesús, los judíos veían a los cristianos como idólatras, porque ya no adoraban a aquel Dios invisible, sino estaban adorando a una persona, a Jesús. Y era rechazada la afirmación de que Jesús era divino. Ahora, con esto concuerda la declaración de Juan el Evangelista. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, se nos dice a nosotros, a los suyos vino, y los suyos, los judíos, no lo recibieron, lo rechazaron. Y las declaraciones de Jesús mismo en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20, que dice lo siguiente: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Esos pasajes bíblicos hablan de lo que sucedió con Jesús. Lo rechazaron. Juan da una declaración contundente. En el mismo capítulo de Juan, capítulo 3, en el versículo 36, Juan va a decir lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso es que los judíos el día de hoy, en la nación de Israel, están bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Pero por un mal entendimiento de la Biblia, hay iglesias cristianas evangélicas enviando dinero a Israel como si fuera el pueblo de Dios. La declaración de Jesús al mismo Israel en Juan capítulo 3, Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y le estaba hablando a los judíos, al Israel étnico. Pero el que no me obedece a mí está bajo la ira de Dios. Israel étnico no es el pueblo de Dios. Ellos desecharon la piedra angular. Ellos desecharon a Cristo. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre el tema de rechazar a Jesús y sus terribles consecuencias. Y en este texto lo vamos a ver. Jesús es la piedra desechada por los hombres, pero fue escogida por Dios. Lo primero que quiero que veamos en nuestro texto de estudio, 1 de Pedro, en el versículo 4 y 5, es que hay un contraste ahí. Veremos un contraste que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace. Versículo 4 y 5 dice: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este pasaje bíblico vamos a ver la centralidad de Cristo en todo esto. Sin Cristo no hay pueblo. Sin Cristo usted no puede pertenecer al pueblo de Dios. Hay un contraste que el apóstol Pedro hace aquí. Y lo primero que él dice en el versículo 4 dice: viniendo a él. Y viniendo a él. Pedro se refiere al acto de poner nuestra fe y toda nuestra vida en Cristo. Recuerden que en este momento que se escribió 1 de Pedro, en el año 54, los judíos estaban a flor de piel todavía. El templo de Jerusalén, el templo judío donde estaban los sacrificios, estaba en pie. Fue destruido hasta el año 70. Así que ahí estaba el judaísmo con todos sus ritos, etc. Y Pedro empieza diciendo: ustedes viniendo a él, hablando de venir a Cristo y entregarse a él. De hecho, la palabra venir o viniendo es la palabra griega
proseromai, que significa o habla de la acción viniendo, o habla de estar conforme a Él, o adorar a Él. Venir a Jesús es lo más importante del universo, empieza a decir Pedro, por lo que va a decir ahora acerca del pueblo, de quienes pertenecen al pueblo. Venir a Él es lo más importante. Yo no sé cuántos de los que están aquí realmente han venido a Cristo, o están en Cristo. Pero el texto empieza diciendo, y viniendo a Él. Eso es lo más importante, es la decisión más importante que usted puede tomar. Si tan solo la gente supiera lo que vale, la importancia que tiene, vendrían a Cristo. Pero esa no es la realidad. De hecho, Jesús en Juan capítulo 5, versículo 40 dice, y ustedes no quieren venir a mí. La gente no sabe la importancia y lo que vale realmente es venir a Cristo, estar en Cristo. Nuestra vida, hermanos, todos los que han experimentado un nuevo nacimiento, todos los que son cristianos, nuestra vida está marcada, está dividida en dos. Y el punto de división es cuando llegamos a Cristo. Ese es el punto de división. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo. Venir a Jesús, importante. Venir a Jesús no es un método. Venir a Jesús no es un método. Lo que estamos diciendo es que venir a Jesús no es un método. Y como no es un método, no puede ser manipulado. No se puede manipular a las personas para venir a Cristo. Eso no se puede. Porque no es un método. No es decir de los dientes para afuera, yo creo en Jesús. Eso no es venir a Cristo. No es repetir una oración, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos muy actualmente, que las iglesias cristianas evangélicas hacen y practican. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Pase al frente. Oramos por usted, repita la oración. Eso no es venir a Jesús. Eso es un método que no funciona, que no es bíblico. Venir a Jesús no es venir a la iglesia. Porque a la iglesia vienen personas inconversas también. Eso no es venir a Jesús. De hecho, en Mateo capítulo 7 Jesús habla de que en el día del juicio van a haber personas que estuvieron dentro de las iglesias cristianas evangélicas trabajando, predicando. Y Él les va a decir, yo nunca los conocí. Ustedes fueron hacedores de maldad. Ustedes nunca tuvieron parte conmigo. Así que venir a Jesús no es venir a la iglesia. Y venir a Jesús no es haber nacido en una iglesia cristiana. Porque alguien puede nacer en una familia cristiana, perdón. Alguien puede nacer en una iglesia cristiana, pero eso no es venir a Cristo. Eso no es venir a Jesús. ¿Qué es venir a Jesús, como dice el texto? ¿Qué es venir viniendo a Él? Es una obra sobrenatural de Dios en el corazón de las personas. Eso es a lo que Pedro se refiere cuando dice, y viniendo a Él. Fue una obra sobrenatural que Dios hace en el corazón de las personas. En concordancia con cada uno de nosotros, venimos a Jesús solo por la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios. De hecho, en el contexto, en el capítulo 1, en el versículo 3, Pedro dijo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Es únicamente por la misericordia de Dios que nosotros hemos venido a Cristo. Únicamente. No por nuestros méritos. Porque si fuera por nosotros, como ya les decía en la introducción, la gente no quiere ir a la luz para que sus pecados no sean expuestos. Odian la luz, dijo Jesús en Juan capítulo 3. Y en 5:40 él dijo, ustedes no quieren venir a mí. Y en Juan 6:44 dice, y ustedes no pueden venir a mí. Así que el venir a Cristo es una obra sobrenatural de Dios, no puede ser manipulado. No puede ser manipulado. De ahí que no tenga sentido de que las iglesias cristianas evangélicas estén haciendo esas prácticas, ese pragmatismo de llamar a la gente a hacer una oración. O cuando sale a evangelizar, sale y predica un evangelio y luego llama a las personas, haga esta oración. Eso es pragmatismo. Eso no funciona. Nosotros predicamos el evangelio y Dios hará la obra en los corazones por medio de su Espíritu y por medio de su palabra.
una obra sobrenatural. Él dice, Dios dice, que Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. No depende de nosotros. Escuche lo que dice Romanos capítulo 9, verso 15 y luego el verso 18. Pablo dice en Romanos 9, 15. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y luego en el versículo 18 va a decir, así que no depende del que quiere. Dice, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Qué significa entonces cuando Pedro dice, y viniendo a Él? ¿Fue el hecho de venir a la iglesia? ¿Está hablando Pedro de haber repetido una oración? No, está hablando de que ahí, en estos cristianos, Dios hizo una obra natural en ellos, por su misericordia, su poder, y ellos vinieron a Cristo, igual que nosotros. De eso está hablando, de una obra sobrenatural. No depende de nosotros. Ahora, también encontramos una paradoja aquí en este texto. Y una realidad. Porque se dice, cuando dice, y viniendo a Él como una piedra viva. ¿Existe una piedra que tenga viva? Es una paradoja. Pero también habla de lo siguiente. Él es la piedra, Cristo es la piedra, Cristo es la roca. Es más, en el Antiguo Testamento vemos que Cristo era la roca de Oreb. Cuando el pueblo se estaba muriendo de hambre, lo que salvó al pueblo de morir fue la roca que destiló agua. Y Pablo va a decir en Corintios, literalmente inspirado por el Espíritu Santo, esa roca era Cristo. Y viva. Es una piedra viva. Porque Cristo murió y resucitó. Y también habla de su poder. Habla de su naturaleza. Es una roca que da estabilidad. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y la cree, es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. Da estabilidad, da seguridad, pero también da vida. Él tiene poder. Recuerden que en este texto habla de que es la roca viva. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Él habló de que él le iba a dar del agua viva. Habla de su poder. Y también en Juan 6, él habló acerca de que él era el pan vivo. Entonces, cuando Pedro habla acerca de que Cristo es la roca, la piedra viva, habla de que Él es el fundamento, que Él da seguridad, pero Él tiene poder. Él hace regenerar los corazones. Por eso es que nosotros venimos a Él. Él es piedra viva. Sin embargo, a pesar de que todo esto es una realidad, Él es el fundamento de la iglesia. Él es lo único que nos da a nosotros seguridad para la vida eterna. A pesar de eso, de que la roca fue desechada por los hombres. Eso es lo que dice el texto. Vean conmigo en versículo 4. Como piedra viva, desechada por los hombres. Ahora sí vamos entendiendo por qué Pedro va uniendo palabra con palabra, ¿verdad? Primero dice, Él es la roca viva. Pero ¿saben qué hizo el ser humano con la roca que da vida, con la única roca que le da estabilidad para la vida eterna después de la muerte? Los hombres la rechazaron. Los hombres la despreciaron. Y aquí vemos un contraste. Primeramente, Él fue rechazado por los judíos. Juan 1:11. Él vino a los suyos lo rechazaron. Él estuvo aquí. Y los primeros que lo despreciaron fueron los judíos. Pero luego toda la raza humana despreció a Jesús. Todos nosotros lo hemos despreciado. Que si no fuera por la misericordia de Dios, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, si no fuera por la misericordia de Dios, que Él nos hizo a nosotros nacer de nuevo, nosotros hoy estuviéramos todavía rechazando a Jesús. Toda la humanidad lo ha rechazado. Toda. De hecho, Pablo llega a la conclusión en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 11, y dice, ¿entonces qué? Dice Pablo, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? Y Pablo contesta, inspirado por el Espíritu Santo, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado, ya hemos acusado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado.
Todos están presionados por el pecado, no pueden escaparse de ahí, todos. Y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie. Todos nosotros despreciamos a Jesús, todos. Y la gente allá afuera sigue hoy despreciando a Jesús. Toda la humanidad. Y esto no suena lógico, hermanos. No suena lógico. ¿Por qué no suena lógico? Porque si la Biblia dice, tanto en este texto como en otros, que Él es la roca que me da salvación, Él es la estabilidad, Él es la única puerta, el único camino, no sería lógico ni coherente rechazarlo. Pero la gente no entiende eso. Por eso lo rechaza. Y por eso hay tanta gente que hoy vive como bien le da la gana. Porque no entiende el Evangelio. No lo entiende. Si alguien entendiera el Evangelio, estuviera aquí con nosotros en la iglesia. O en cualquier iglesia cristiana, rindiéndole culpa al Señor. Rendido al Señor. Su vida estaría en Cristo. Pero como no lo entienden, ellos no pueden buscar a Dios. No lo pueden buscar. Así que este rechazo del que habla el texto, cuando dice desechada por los hombres, nos incluye a nosotros también. Que si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí. Los seres humanos rechazan a Jesús y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la humanidad rechaza a Jesús? ¿Por qué es que usted y yo hemos rechazado a Jesús? ¿Por qué? Bueno, yo contestaría, es debido a la naturaleza caída que tenemos. Es debido a eso. Cada ser humano tenderá siempre, con todas las fibras de su corazón, despreciar a Jesús. Eso es lo que hace cada ser humano sin Cristo. Despreciar a Jesús con todas las fibras de su corazón. Usted me dirá, eso es mentira. Porque yo conozco a mi tía, que mi tía, aunque no es cristiana, ella va a la otra iglesia allá, ¿verdad? No voy a decir las iglesias, pero va a otra iglesia que no es cristiana, evangélica, y ella quiere a Jesús. No. Ella quiere un Jesús que ella se ha inventado en su mente y en su corazón, que le han enseñado. Pero no al Jesús de la Biblia. Por ejemplo, yo tengo familiares que si usted les pregunta que si aman a Jesús, le van a decir que sí. Pero el Jesús de ellos permite que le adoren a los ídolos. El Jesús de ellos tiene como bien eso. Ese es otro Jesús, no el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y tiene que estar dispuesto a amarme más a mí que a toda su familia. Ese es el Jesús de la Biblia. Sin embargo, yo sé que también dentro de las filas de las iglesias cristianas evangélicas hay muchos que tienen un Jesús inventado y no al Jesús de la Biblia. Es debido a la naturaleza humana. Mientras los seres humanos permanezcan en su naturaleza no regenerada, jamás vendrán a Cristo, jamás. Escuchen lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Romanos 8, 7 y 8 dice, ya que en la mente puesta en la carne, hablando de la naturaleza carnal sin regenerar, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Cómo se considera una persona que no haya nacido de nuevo enemiga de Dios? Y sigue diciendo el texto, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es debido a su naturaleza, que ellos no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alguien sin ser regenerado no puede venir a Cristo. Lo seguirá rechazando toda su vida hasta el día que muera. Hasta el día que muera. Y según la Biblia son incapaces de entender el Evangelio, hermanos. Por eso es que rechazan a Cristo. Son incapaces de comprender el Evangelio. Y quiero que me acompañen a un texto. Vayan conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1.
Hermanos, esto es fundamental para predicar. Si alguien quiere predicar el Evangelio allá, debe de tener estas bases bíblicas y teológicas frescas y claras en su mente. Porque ese es parte del Evangelio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Oiga lo que dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. El mundo no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Pueden haber doctores, pueden haber astronautas, pueden haber médicos, abogados, lo que usted quiera, que en su propia sabiduría no pueden conocer a Dios. Y luego dice el texto, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Y ese es un texto que trae un problema en sí ya. El texto dice, a Dios le agradó en su sabiduría que el ser humano no le pueda conocer en su sabiduría. O sea, yo con mi mente yo no puedo conocer a Dios. Pero a Dios le agradó salvarme por la predicación del Evangelio, pero yo mi sabiduría no puedo entenderlo. Quedo con las manos amarradas, yo no puedo. Versículo 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo, ve la misma idea ahí, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Predicamos a Cristo crucificado. Vean el capítulo 2 de 1 Corintios. Versículo 9. Sino que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y en este contexto, Pablo no está hablando acerca del cielo. Esos pasajes, en el versículo 9, cuando dice cosas que ojo no vio, ¿de qué está hablando? Del Evangelio. Los ojos no habían visto el Evangelio todavía. El ser humano no había visto el Evangelio, ni oído oyó. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Nadie había entendido el Evangelio. Ni han entrado al corazón del hombre. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, no entiende el Evangelio y por eso rechaza a Jesús. Versículos 13 y 14 del mismo capítulo. Versículo 13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, y yo le añadiría por el contexto a personas espirituales. Hablamos, dice Pablo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales para las personas espirituales. Los inconversos no entienden. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, hablando del Evangelio, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que, dice, se disciernen espiritualmente. ¿Ves? Necesitas el Espíritu para entender el Evangelio. Por eso es que en el capítulo 2, versículo 10, hay una página atrás, dice cómo es que nosotros, con una mente natural, entendimos el Evangelio. Dice el versículo 10, 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Fue por el Espíritu de Dios que entendimos el Evangelio. Sin eso, la persona no entiende el Evangelio. Y entonces su naturaleza es rechazar a Jesús, desechar a Jesús. Son incapaces. Ahora, esto lleva a los seres humanos, como les decía, tanto a los judíos como a nosotros en el día de hoy, a rechazar a Jesús. Por muy inteligente que sea, si Dios no obra primero, esa persona no entenderá el Evangelio y rechazará a Jesús. El problema es que, como dice Pedro, al rechazar a Jesús está rechazando la roca viva.
Ese es el problema. Y eso nos lleva a lo que sigue diciendo el texto, en nuestro texto de estudio, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. En la segunda parte dice, cuando dice, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Ese es el problema. El ser humano está rechazando a Jesús. Lo está rechazando, pero ese Jesús es una roca preciosa y escogida delante de Dios. Pedro repite el tema de que Jesús es rechazado por los hombres, pero es escogido por Dios en su primer sermón. Pedro 3 veces, aparte de en su carta, cuando predicó el Evangelio, 3 veces Pedro les dijo en la pura cara a los judíos esta verdad. Leo para ustedes. Hechos 2:36, terminando el primer sermón, Pedro dijo, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, o sea, ustedes lo rechazaron y lo colgaron en una cruz, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. En ese sentido es que Él es piedra escogida y preciosa. Él es Señor ahora y es el Cristo, es el Mesías. Él es el Señor, dijo Pedro. Imagínense el ambiente en ese momento. Pedro en Jerusalén predicando, en el día de Pentecostés, la gente reunida ahí. Y Pedro dice, ustedes rechazaron a Jesús, a tal punto que lo crucificaron. ¿Sabe qué ha hecho Dios al que ustedes han venido a adorar aquí en este templo? ¿Sabe qué ha hecho ese Dios con Jesús? Él lo ha hecho Señor de ustedes. Lo ha llevado en autoridad, que ahora ustedes le deben de rendir culto a Él. Él es Dios y el Cristo. Luego, en su segundo sermón, Pedro dijo lo mismo. Escuchen, leo para ustedes Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice Pedro otra vez en su segundo sermón, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Se lo volvió a reprochar. Ustedes lo crucificaron, Dios lo levantó. Y ante el concilio, Pedro dijo lo siguiente otra vez, ya en Hechos capítulo 4, versículo 8 al 11, ante el concilio, Pedro le aplicó el texto que estábamos estudiando. Estaban ahí los maestros de Israel. Y Pedro le aplicó ese pasaje a ellos, inspirado por el Espíritu Santo, dice Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ahí estaba la crema, ¿verdad? Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed, todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser piedra de nadie. Ahí se la aplicó Pedro con todo el corazón a estos hombres. Ustedes son los edificadores. Y ustedes rechazaron a Jesús. Y Él vino a ser la piedra de nadie. Yo les iba a proyectar una imagen. El hermano Wilmer no pudo venir. Para que vieran que es una piedra angular. En ese sentido. Pero creo que han visto la imagen que les compartí en el Facebook, ¿verdad? Es una piedra grande que no solamente da estabilidad, sino dirección.
al edificio, ¿verdad? Él es la piedra angular. Y los líderes de Israel lo habían rechazado. Ahora, Dios no solo envió a Jesús, sino que Dios mismo dijo de Jesús lo siguiente en Mateo 3:17. He aquí, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. No solo lo escogió, Dios se complacía en Jesús. Y ahora aquí tenemos un problema entonces con lo que Pedro está diciendo en este texto. El Padre estaba 100% complacido con Jesús, a tal punto que lo resucitó entre los muertos, dando así a entender que su sacrificio era perfecto. Era la piedra escogida por él, pero aquí en la tierra, empezando por los sacerdotes, los edificadores, lo habían rechazado. Lo habían rechazado. Imagínense esto. Dios dando su aprobación a Jesús y los judíos diciendo que era un impostor. ¿Qué problema? Eso es un problema. ¿Se imagina nosotros siendo los líderes de Israel? Y Dios dando su aprobación del cielo con una voz audible, en Él me complazco. Y nosotros diciendo, Él es un impostor, Él es un falso, que lo crucifique. ¿Qué problema? Sin embargo, es el mismo problema que se mete cada persona que no quiere rendir su vida a Cristo. Es el mismo problema. Está rechazando a Jesús. En el versículo 5 de nuestro texto dice lo siguiente. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Ahora no solamente habla de Cristo como una piedra viva, como el fundamento, que fue despreciado por los hombres, fue desechado, sino que ahora se nos dice a nosotros, a los cristianos en aquel momento y a nosotros, que ahora nosotros también somos piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual. Y aquí hay un gran problema teológico. Un gran problema teológico detrás. No para nosotros, para nuestros hermanos dispensacionalistas. Gran problema teológico. ¿Saben por qué? Porque los hermanos dispensacionalistas, los que creen en un rapto secreto, los que hablan de un reino milenial después de la segunda venida de Cristo, ellos también creen que en el futuro Dios va a permitir que el pueblo de Israel, entonces, después de que la iglesia se vaya, que el pueblo de Israel construya un tercer templo, ¿verdad? Físico. Cosa que no se encuentra en la Biblia. Pero ve lo que dice Pedro en este texto. Empieza a decir que nosotros somos piedras vivas. Ahora, ¿es posible esto de que usted y yo seamos considerados como piedras vivas solamente una vez que hemos venido a Jesús? Según el versículo 4. Habiendo venido a Él, que es piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Solamente. Ahora, solo los que se han acercado a Jesús gozan de la vida. Eso es lo que Pablo dijo en Efesios 2:1. Y Él les dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Por eso es que somos piedras vivas. Ahora, también se puede decir de que esta es la primera resurrección de la que habla Apocalipsis 20. ¿Verdad? En Apocalipsis 20 habla de que aquellos muertos sufrieron la primera resurrección y los otros muertos no. Está hablando de que nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora, en el versículo 5, no solamente dice que somos piedras vivas, no piedras muertas, piedras vivas, sino que estamos siendo edificados, estamos siendo construidos en una casa espiritual, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el problema. Casa espiritual. Eso también se puede traducir como un templo espiritual. Viene de la misma raíz griega. La iglesia es un templo, es una casa espiritual para Dios. Ahora recuerden lo siguiente. En ese momento que se escribió esto era la revolución. ¿Por qué? Porque en ese momento el templo de Jerusalén estaba funcionando. El templo de Jerusalén estaba funcionando. Los judíos seguían llevando sacrificios.
Y ahora Pedro les va a decir, ese no es el templo ya. Ese no es el templo. Ustedes son el templo. Ustedes son la casa espiritual. De hecho, en Mateo 24 en adelante, cuando Jesús sale del templo, es una referencia de que la gloria de Dios se había ido del templo de Jerusalén. La gloria de Dios se fue del templo de Jerusalén una vez que rechazaron a Jesús. Ese ya no era el templo. El templo somos nosotros. Así que no esperen un tercer templo construido de piedra. No lo esperen, porque no va a estar. Nosotros somos el templo. Eso es lo que dice la Biblia. Somos casa espiritual que se está construyendo con piedras vivas. Los judíos iban año a año a Jerusalén en ese momento. Ellos dicen que Dios construirá un templo nuevo, pero aquí en este pasaje, ante los ojos de ustedes, el Espíritu Santo nos dice que la iglesia, nosotros somos el templo de Dios, el templo espiritual. ¿Ve qué contraste entre lo que creen nuestros hermanos dispensacionalistas con lo que la Biblia realmente enseña? No habla de un templo físico, habla de un templo espiritual. Por eso cuando las Escrituras dicen que el anticristo se sentará sobre el templo de Dios como Dios, no habla de un templo físico. Él se va a querer adueñar y a querer pasar por Dios en la iglesia. En la iglesia, no un templo físico. Nosotros somos ese edificio que está siendo edificado, no con piedras de yeso, no con piedras muertas, sino con piedras vivas. Y no solo eso, sino que dice el versículo 5 también, somos piedras vivas, ahora somos el templo de Dios que está siendo edificado, y sigue diciendo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no se aplica Éxodo 19. Aquí lo aplica el Espíritu Santo a la iglesia, ¿no, Israel? En primera instancia, y ya casi vamos a entrarnos ahí, pero en primera instancia se habló para Israel, sí, étnico. Pero después de eso, el Espíritu Santo aplica eso para nosotros. Dice que nosotros fuimos construidos o estamos siendo construidos como un templo espiritual para un sacerdocio santo. Ya no los sacerdotes físicos de aquel templo. Otra vez, imagínense, pónganse en los zapatos de la gente en el 54 después de Cristo cuando se escribió Pedro. En el templo estaban los sacerdotes. Y dice el Espíritu Santo, ya esos no son los sacerdotes. Ahora son cada uno de ustedes los sacerdotes. Antes solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, en ese sentido. Ahora todos, cualquiera, aún los gentiles que se convierten a Cristo, son llamados sacerdotes, dice este texto. No el Israel étnico, la iglesia. La iglesia. Por eso es que nosotros tenemos ese pleito con la forma de interpretar las escrituras de los dispensacionalistas, porque la Biblia es clara. Ya Israel ya pasó. Ese Israel étnico ya se fue. Nosotros somos el nuevo Israel, dice Pablo en Romanos capítulo 2. Nosotros somos los judíos, dice Pablo en Romanos capítulo 2. Y ahora nosotros somos el templo de Dios y somos los sacerdotes de Dios. Así como los sacerdotes ofrecían sacrificios, ahora la iglesia es quien realmente ofrece sacrificios aceptables a Dios. Eso es lo que dice el texto. Y esto por medio de Cristo. Y esto es lo importante. Por medio de Cristo. Es por Cristo que ahora hacemos sacrificios aceptables a Dios. Esta es la clave. Recuerde que Pedro está diciendo, ellos rechazaron a Jesús, la piedra angular. Pero ahora los que están en Cristo, estos realmente son el edificio de Dios y estos pueden hacer y dar sacrificios a Dios aceptables. Solo en Cristo. Solo en Cristo. De hecho, Hendrickson comenta lo siguiente, leo para ustedes literalmente lo que él dijo.
Dice Hendrickson, es un honor singular que Dios no solo nos consagre como templo para sí mismo, en el cual Él mora y es adorado, sino que también nos constituya sacerdotes. El objetivo santo significa que tal sacerdocio está dedicado a Dios y separado del mundo. Por eso es que somos sacerdotes, o para un sacerdocio santo, somos sacerdotes santos para Dios, apartados únicamente para Dios. Eso somos ustedes, sacerdotes para Dios. De hecho, podemos decir de este pasaje que Dios te ha hecho, si has nacido de nuevo, Dios te ha hecho un sacerdote únicamente para Él. O sea que tu vida es un sacrificio que Él desea. Es tu vida la que Él desea. Por eso dijo en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6, lo siguiente: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Porque este pueblo estaba ofreciendo sacrificios, estaba llevando los animales a que los degollaran, pero vivían como les daba la gana. Entonces, en el Antiguo Testamento ya Dios dice en Oseas 6:6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Ya no necesitamos ofrecer más sacrificios por el pecado, porque ya Jesús lo hizo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Un solo sacrificio, ya no más. Ya la iglesia no tiene que ofrecer sacrificios para ser perdonados. Ahora nuestros sacrificios que son aceptables es nuestra vida, es nuestra obediencia a Dios. Ahora ya no degollamos animales. Ahora ofrecemos nuestros propios cuerpos a Dios. Escuche este texto conocido, Romanos 12:1. Oiga lo que dice Pablo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ven? Porque ahora Pedro dice que Dios nos ha hecho sacerdotes para ofrecer sacrificios aceptables a Dios en Cristo. Porque ahora lo que Dios quiere es nuestra vida. Es nuestra vida. Ese es el sacrificio que nosotros le damos a Dios cada día y es aceptable únicamente si estamos en Cristo. Porque si no estamos en Cristo y tratamos de hacer cosas buenas, las llamadas cosas buenas, dice Isaías 64:6 que todo lo bueno que hagamos en Cristo son como obras de inmundicia, son como trapos de inmundicia. Es en Cristo. Cristo es el punto. Y todo esto que le he venido explicando de estos pasajes, de todo la intención de Dios, de que la iglesia sea el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos sacerdotes y los que verdaderamente dan sacrificio a Dios aceptable, todo eso ya estaba escrito. Todo eso ya estaba escrito. Vean el versículo 6 de nuestro texto. Pues esto se encuentra en las Escrituras, esto que he dicho atrás que hemos estudiado ya. Esto se encuentra en las Escrituras y él cita cuando dice: yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Hermanos, eso estaba escrito. Llegó Jesús, llegó la piedra angular y la rechazaron. Pero el que creyó en él no fue avergonzado. La piedra angular. ¿Quién dirige la iglesia, hermanos? ¿Quién es el que establece los parámetros de la iglesia de cómo es edificada? Es Cristo. Por eso en otro pasaje va a decir que Él es la cabeza de la iglesia. Él dirige, Él sostiene y Él traza los límites de la iglesia. Él es la piedra angular, la piedra más importante. Es Cristo. Pero sigue diciendo en el versículo 7:
Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Es para nosotros. Ahora para nosotros que hemos entendido el Evangelio, nosotros sabemos y reconocemos del valor que tiene Jesús. ¿Lo sabemos o no? Por supuesto que sí. Por eso el texto lo dice, para ustedes los que creen. Pero luego dice, pero para los que no creen, y aquí yo quiero hacer la advertencia, puede haber entre nosotros personas que realmente no crean todavía en Jesús, que no estén en Cristo. Y eso se aplica para ustedes entonces. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Dice la Biblia que sobre el que caiga la piedra lo va a desmenuzar. Lo va a desmenuzar. Por eso en Apocalipsis, aquel texto que siempre es tan gráfico para mí, en Apocalipsis cuando dice que Él tiene las vestiduras pringadas en sangre y que tiene en su muslo unas palabras que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ese contexto y esa sangre es de los enemigos. Y los enemigos son las personas que han rechazado a Cristo. Y Él los ha pisoteado, los ha aplastado. Y si fuera por dar las advertencias, ustedes las conocen. Aquellos pasajes de Hebreos, capítulo 6, capítulo 10. Cuando habla en el contexto de las personas que han tenido por inmunda la sangre de Cristo y que han pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. O sea, las personas que han dicho, Cristo no es suficiente para mí, yo no quiero nada con Cristo, yo quiero vivir mi vida como a mí me da la gana. Esos han pisoteado al Hijo de Dios. Y a esas personas, dice el Espíritu Santo en Hebreos, que Dios dice, a ellos déjenlos aquí. Yo les voy a pagar. Déjenlos. Es una piedra de tropiezo y una piedra de escándalo para los que no creen. Ojalá que todos los que estemos en este lugar ahorita, todos estemos del otro lado, de los que hemos aceptado esa piedra a Cristo, de los que hemos venido a Él. Pero si no, usted de estos, de los que esperarán aquellas palabras en el día del juicio, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, y ahí será el chorro y el crujir de dientes. Oiga lo que termina diciendo el versículo 8 cuando dice, piedra de tropiezo, roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Ese es el tropiezo. ¿En qué quiere decir que ellos tropiezan? En que son desobedientes a la palabra. Está el Evangelio. Ustedes han escuchado el Evangelio de que tienen que arrepentirse, de que son personas pecadoras y que por ese pecado se van a ir al infierno. Ustedes lo saben, lo han escuchado. Y saben que el único camino es Cristo. Y a pesar de eso, siguen siendo desobedientes a esa palabra. Y ese es el tropiezo. Y la idea ahí es como si aquí hubiera un abismo, un guindo donde te vas a morir, y usted llega y se tropieza. En lo que tropezó fue en Cristo. En lugar de aceptarlo, que fue la piedra de tropiezo para que te fueras a la condenación. Pregunto, ¿estamos obedeciendo el Evangelio? ¿Hemos obedecido el Evangelio? ¿Hemos obedecido a la palabra? ¿O somos de los que venimos a la iglesia domingo a domingo, pero por un lado me entra y por otro me salió? A esas personas les espera el día de la muerte el tropiezo. O el resbaladero, como dice el Salmo, ¿verdad? Ellos van a resbalar por haber sido desobedientes a la palabra, dice, y para ello estaban también destinados. Dios ya lo sabía. Ellos no tomaron a Dios por sorpresa. Estaban destinados para eso. ¿En qué sentido estaban destinados? No voy a profundizar aquí porque tendría que dar otro sermón, pero se lo voy a tratar de resumir. ¿Por qué dice que estaban destinados para eso?
desde antes de la fundación del mundo, la Biblia enseña, Dios sabía que la humanidad se iba a corromper. Dios sabía que la humanidad iba a pecar y se iba a alejar de Él. De hecho, en los textos pasados de Pedro dice que Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuera nuestro sacrificio. Ya Dios sabía. Y en ese sentido, entonces Dios, dice la Biblia, escogió un grupo de personas enorme, como la arena del mar, para salvarlos. Y los otros, Él los dejó vivir en su propia naturaleza. Dios dijo, estos van a vivir como les da la gana, porque ellos quieren vivir como les da la gana, los voy a dejar. Eso es como, por ejemplo, como que usted tenga dos niños, hay una candela ahí, está encendida, y usted sabe que los niños la van a tocar porque la van a tocar. Y por más que usted le diga, no la toque, la van a tocar. Y usted en amor, usted sostiene a uno y lo cuida para que no la toque. Aunque él quería tocarlo. Al otro usted lo deja, haga lo que quiera, es su responsabilidad. Y el otro pues la tocó y se quemó. En ese sentido es que la Biblia dice que ellos estaban destinados para eso. Dios los dejó vivir según su propia naturaleza. Dios los dejó vivir según sus propios deseos. Y el deseo de ellos era vivir como ellos querían. Y una vez que escucharon el Evangelio dijeron, no, yo no quiero un rey sobre mi vida, yo quiero ser yo el rey. Yo decido qué es bueno, yo decido qué es malo, como en nuestra sociedad. La sociedad, muchos de ellos han escuchado que la homosexualidad es pecado, pero ellos han decidido decir, no, que no sea pecado, para nosotros no. Y entonces están los planes de gobierno que hoy muchos están implementando de la libertad de género. Ellos saben, pero han decidido hacerlo. Dios los dejó, hagan lo que quieran entonces. Pregunto, ¿será usted de los que está viviendo como les da la gana? Si es así, yo le recomendaría que clame a Jesús por misericordia y por gracia. Tal vez, como le dice Pablo a Timoteo, Dios les conceda el arrepentimiento. Clamen a Dios. Estas personas que fueron desobedientes estaban destinados para eso. Fueron dejados a sus propios deseos. Y quiero terminar mi sermón con lo que dice el versículo 9, pues. Un nuevo y único pueblo. Después de decir que somos sacerdotes, que somos casa espiritual, después de decir que esa piedra fue despreciada por los hombres, pero escogida por Dios, y que nosotros ahora hemos venido a Él, como dice el versículo 4, ahora Pablo va a dar un argumento enorme, bíblico, de que nosotros somos el nuevo y el único pueblo de Dios. Leamos el versículo 9 y el 10, dice, pero, vea ese pero de contraste, ¿verdad? Estos que desprecian la palabra, estos que se van a ir de pique en el día del juicio, pero nosotros, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia, pero usted, el pueblo de Israel lo rechazó, ¿verdad? Recuerden, el versículo 4 dice, fue desechado por los hombres. Y Pedro le aplicó eso en Hechos capítulo 4 a los líderes de Israel. Ustedes son los edificadores que rechazaron. Israel rechazó a Jesús y ahora se le dice a la iglesia en el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas, de las tinieblas a la luz admirable. Verso 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no Israel. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y es sorprendente que Pedro en esos dos versículos bíblicos está citando un montón de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento.
Le voy a leer los versículos citados en el versículo 9. Solo en el versículo 9, Pedro citó Éxodo 19:6, que fue de la lectura, que dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Se lo dijo a Israel, ahora se lo dice a la iglesia. Y una nación santa, se lo dijo al pueblo de Israel, ustedes serán una nación santa. Ahora el Espíritu Santo le dice a la iglesia: ustedes son una nación santa. Estas son las palabras que dirás al hijo, a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Eso lo está citando en el versículo 9 a nosotros, la iglesia. También citó Deuteronomio 7:6, cuando dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Este texto lo está citando Pedro en el versículo 9 para la iglesia. También está citando Isaías 62:12, cuando dice: y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Isaías, y en aquel momento estaba hablando acerca de la nación de Israel. Ahora el Espíritu Santo dice: ahora es usted la iglesia, el edificio espiritual. Y también citó en el versículo 9, Isaías 43, versículo 21, cuando dice: el pueblo que yo he formado para mi proclamación, el pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. Todos esos pasajes bíblicos dados a Israel están siendo aplicados ahora a la iglesia. ¿Cómo es que nuestros hermanos dispensacionalistas no pueden ver que Dios no tiene dos pueblos, tiene solo uno? Y que todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento se aplican a la iglesia. Como Pablo dice en Romanos 2, somos los judíos, no con la circuncisión en la carne, con la circuncisión en el corazón. Y va a decir en Gálatas que ahora los que están en Cristo hemos recibido todas las promesas que fueron dadas a Abraham. Y ahora Pedro aquí le dice a la iglesia: todas las promesas dadas a Israel de ser la nación, de ser sacerdotes, ustedes, la iglesia. Dios no tiene dos pueblos. De hecho Efesios 2:14 dice que Dios de dos pueblos hizo uno, la iglesia. En el versículo 10 que leímos de nuestro texto, él está citando otros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, y quiero leerles un párrafo de un comentario de Hendrickson para ir terminando. Hendrickson dice, citando el versículo 10 de nuestro texto, que dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Citando este texto, este comentarista Hendrickson dice: una vez más, Pedro recurre a imágenes del Antiguo Testamento. Alude a la profecía de Oseas, en la que el Señor se dirige al profeta después de Gomer diera a luz a su segundo hijo. Ponle por nombre Lo-Ammi, o sea, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso es Oseas 9:1. Y dice también en el 2:23, citando ese pasaje bíblico, sigue diciendo Hendrickson: la segunda parte del versículo 10 también es una alusión a la profecía de Oseas. Gomer dio a luz una hija, y el Señor le dice a Oseas: ponle por nombre Lo-Ruhamah, o sea, no misericordia, no amada, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Oseas 1:6. Y lo sorprendente es que Pablo aplica esa profecía de Isaías a la iglesia en Romanos capítulo 9. En este contexto de Oseas está Israel siendo infiel a Dios y dice: este pueblo no va a ser amado ni va a tener misericordia por su pecado.
Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aplica esa profecía a la iglesia en contraste con los judíos incrédulos. Romanos 9, 25 y 26 dice, como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué contraste hace el Espíritu Santo? ¿Qué contraste? Porque ahora está diciendo, aquellos que rechazaron a Jesús, siendo judíos de nación, ellos son no amados. Ellos son ahora los que no van a tener misericordia. Y estos otros, ellos son ahora pueblo mío, la iglesia, constituido de gentiles y de judíos. Hermanos, Cristo, la piedra angular rechazada por los hombres, preciosa por Dios. Y todos, como dice el versículo 4 al principio, los que hemos venido a Él, todos somos piedras vivas, somos parte de esa casa, ese edificio, ese templo de Dios. Y ahora somos la nación santa, ahora somos el pueblo de Dios, ahora somos los sacerdotes de Dios y ofrecemos los verdaderos sacrificios que Dios quiere en nuestra vida. Y todo radica en si rechazas o aceptas a Cristo. En eso radica todo. Yo espero que los que estén en este lugar estén dentro de aquellos que han venido a Él. Y si no has venido a Él realmente en arrepentimiento y fe, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Yo les recomiendo que hoy, ahí donde está sentado, en su mente, en su corazón, se arrepienta. Que le pida perdón al Señor por sus pecados. Y a nosotros, los que ya hemos llegado por su misericordia a Él, le demos gracias por lo que ha hecho con nosotros. Ahora somos el pueblo de Dios. Y vamos a orar que el Señor nos ayude a seguir dándole ese sacrificio que Él quiere, que es nuestra vida. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. No vamos a esperar un templo físico en el futuro. Nosotros, los redimidos, somos esa casa espiritual, somos ese templo. Como dice Pablo en Efesios también. Somos el templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros constituido en sacerdotes que te ofrecen sacrificios realmente aceptables por medio de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos que cada día estemos dando este sacrificio, como dijo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Nuestra vida en sacrificio vivo, que es el culto racional. Tú no quieres un culto simplemente de palabras. Tú no quieres un culto simplemente externo. Tú quieres que rindamos culto, ofreciendo ese sacrificio de nuestra vida a ti, Señor. Perdónanos, porque sabemos que no hemos sido los hijos que tú quieres, ni que tú mereces. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos nuestra rebeldía, Señor. Pero clamamos para que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Que nos ayudes a vivir dando ese sacrificio día a día para ti. Nuestra vida, nuestra obediencia. Ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que tú te agrades de nosotros, Señor. No a vivir en apariencias para las personas. Vivir para ti. Que tú veas nuestro corazón, nuestra vida, nuestras intenciones, y tú te agrades de nosotros. Ayúdanos, Señor. Tú eres el que colocas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad.
Tú has depositado en nosotros tu Espíritu para que no nos apartemos del camino. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Que tu gracia no nos suelte, Señor. Sabemos que si tú alejas tu gracia de nosotros, caeríamos en cualquier pecado. Sosténnos con tu gracia, Señor, con tu misericordia. Ayúdanos a vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos y venimos a la escuela dominical. Dios los bendiga.